Hola muchachos, aquí Pablo García. Bienvenido al canal. ¿Conoces las 4 cosas que hacen los ricos que a los pobres les da pereza hacer? Como seres humanos nacemos con las mismas posibilidades de llegar a la cima. A diferencia de lo que mucha gente piensa, sí existe una fórmula para el éxito que algunas personas utilizan para generar riqueza. Lo que descubrirás con este video puede hacerte cambiar de opinión respecto a tu desarrollo personal, financiero e incluso de tus relaciones. Independientemente de tu área de especialización, al desarrollar estas 4 habilidades, estarás descubriendo la fórmula para el éxito y podrás alcanzar la mayoría de tus metas de vida. Piensa en las personas más exitosas del mundo, en cualquier campo. ¿Qué hicieron para llegar a donde están? Ahora piensa en las personas más cercanas a ti, que están año tras año, logrando mejorar sus vidas. ¿Qué están haciendo que tú no hayas hecho todavía? El secreto para que cualquier ser humano llegue a la cima, lo puede lograr cualquiera, a través de 4 simples cosas que componen la fórmula del éxito. Este es el canal, por encima del promedio, y sin más preámbulos, vayamos directo al grano. Lo primero en la fórmula, que el 99% de los pobres no puede desarrollar, es la motivación. Todos los ricos, incluso antes de hacerse ricos, lograron trabajar este factor en sus mentes. La motivación para alcanzar una meta está directamente relacionada con la cantidad de tiempo y esfuerzo que le dediquemos. Estar motivado diariamente requiere, sobre todo, saber a dónde quieres llegar. Y cualquiera que piense que el dinero es la solución a todos los problemas está equivocado. No siempre funciona como un buen motivador. En muchos casos, creer que estás haciendo algo relevante es más efectivo para motivarte que ganar un salario alto. Ciertamente, todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos trabajado sin motivación. Independientemente de si es un empleado o dueño de su propio negocio. Y no es difícil recordar cuál fue el resultado. Encontrar la motivación para realizar las actividades o, mejor aún, encontrar el trabajo adecuado para invertir nuestro esfuerzo y tiempo, es realmente placentero e inspirador. No importa si las cosas parecen ir mal. Los ricos solo son ricos porque, a pesar de los errores y fracasos, no son perezosos para mantener la persistencia, el esfuerzo, el tiempo y las ganas de triunfar. La segunda cosa, y aquí es donde la mayoría de las personas que se mantienen pobres, son demasiado flojas para hacerlo, es el capacitación. La estrella del fútbol mundial Cristiano Ronaldo, el R7, seguramente recibió muchas quejas de su madre, por pasar todo el día en las canchas de fútbol cuando era niño, pues no quería hacer nada más que jugar a la pelota. Los entrenadores de Michael Jordan, leyenda del baloncesto estadounidense, recuerdan que el jugador siempre era el primero en llegar a los entrenamientos y el último en irse. El propio Bill Gates no hizo su fortuna de la nada. Cuando era adolescente, pasó la mayor parte de su vida encerrado en una habitación de la Universidad de California programando computadoras. Demuestra que incluso aquellas personas exitosas, que parecen derrochar talento, trabajaron duro, entrenaron duro y aprendieron a hacerlo bien antes de llegar a la cima. ¿Alguna vez has notado que, de alguna manera, la gente pobre es perezosa para estudiar o trabajar? Además de estar motivado, es fundamental practicar mucho para alcanzar el éxito. Y en medio de todo esto, el fracaso es muy común. Albert Einstein dijo una vez, lo intenté 99 veces y fallé, pero en el intento número 100 lo logré. ¿Cuántas personas se dan por vencidas cuando estaban cerca de llegar a la cima? Y eso muestra la importancia de nunca renunciar a tus objetivos. Incluso si eso parece imposible, el próximo intento podría ser el victorioso. Los 99 fracasos de Einstein no fueron solo fracasos. También sirvió de formación y de mucho aprendizaje. Ahora viene la tercera cosa que solo los ricos logran mantener a diario, y los pobres no tienen paciencia para ello, es la disciplina. Si la formación es responsable de gran parte del éxito económico de las personas que llegaron a lo más alto del podio, es necesario entender qué les hizo trabajar tan duro. Quienes pasan innumerables horas de su vida dedicándose a cualquier cosa, tienen al menos una característica que destaca. La disciplina es lo que permite a la persona no recordar que sería mucho más agradable estar durmiendo o en un club, que centrado en su proyecto de desarrollo personal. La pregunta es por qué algunas personas renuncian al placer inmediato a cambio del trabajo duro. El proceso mental en realidad es muy simple. Para tener disciplina,
debes dejar de pensar en la tentación del placer inmediato y enfocarte en lo que es realmente importante en este momento, alcanzar la meta que puede ser completar una tarea simple o lograr la independencia financiera. La cuarta cosa, puede parecer extraño, a primera vista, pero es un factor que favorece más a los ricos que a los pobres. La suerte. Es difícil admitirlo, pero para que cualquiera llegue a la cima, se necesita mucha suerte. Llegar a tiempo y en el lugar adecuado es muy importante, a veces incluso más que las horas de formación. Hay algunos ambientes donde todo sucede al mismo tiempo y surgen grandes oportunidades de éxito. Este fue el caso de Inglaterra en la década de 1960, en los comienzos de la música rock, cuando varias bandas como los Beatles y los Beach Boys conquistaron el mundo. Otro ejemplo fue el Silicon Valley, en California, donde en la década de 1980, Bill Gates, Steve Jobs y Paul Allen aprovecharon el comienzo de la informática para crear sus empresas y ganar miles de millones de dólares. Es cuestión de suerte, pero siempre trata de estar donde están pasando las cosas. Es todo por hoy. Y si te ha gustado este video, si el contenido te ayudó de alguna manera, compártelo en tus redes sociales para que más personas puedan ser ayudadas. Gracias por estar aquí y hasta el próximo video.